Hola, bienvenidos a Entrevista Ágora, un espacio de la Universidad Surcolombiana. Hoy nos encontramos con el profesor William Fernando Torres, quien escribió el libro El coraje de vivir en la intemperie, conversaciones con Jesús Martín Barbero. Buenas tardes, profesor William Fernando, ¿cómo está? Buenas, Anita, me alegra verte mucho. Bueno, la excusa de hoy para estar hablando contigo es sobre el libro El coraje de vivir en la intemperie, y nos gustaría que nos contara cómo fue esa elaboración de este libro. El libro nació solo, porque nosotros pues entramos en diálogo con Jesús Martín en el 90, en el año 90, cuando yo presenté la propuesta de especialización en comunicación y creatividad para la docencia al ICFES. Y ese proyecto en el ICFES lo sorprendió. Comunicación y creatividad para la docencia, ¿eso con qué pega? ¿Eso en qué área va? Entonces, en medio del desconcierto que había en el ICFES, un funcionario del ICFES le envió la propuesta, el proyecto de la especialización en comunicación y creatividad para la docencia al Instituto Colombiano de Antropología. Y ahí en el instituto estaba Camilo Villa, Van Cotten, un antropólogo de la Nacional, que apenas hojeó el documento, dijo, no, esto hay que pasárselo a Jesús Martín Barbero. Aquí entre los antropólogos no tenemos quien pueda dar un análisis sobre esto, porque la propuesta de la especialización viene del Huila, ¿no? Del sur, y pues en Bogotá piensan, ya piensan de otra manera. Pues entonces se lo mandaron a Jesús Martín lo recibió, lo leyó y le pareció que este proyecto era un proyecto que renovaría la idea de la comunicación y de la creatividad, ¿sí? Para Jesús, unir las palabras comunicación y creatividad para la docencia era proponer que fuéramos creativos en la comunicación de la vida cotidiana. Es decir, que la comunicación, la importante es en la vida cotidiana. La otra comunicación es la que manejan los medios. Y los medios, pues, en ese momento eran como sermones que enviaban desde el centro del país, ¿sí? Eran como allá los de la provincia que se enteren de, ¿sí? Y entonces, pues, yo llamé al ICFES, me mandaron al ICANN, y pues resulta que a esa llamada al ICANN, Camilo Villa, pues nos conocíamos de antes, pero no tenía mis teléfonos, entonces no habían celulares, ¿no? Estaban como empezando a nacer. Y entonces Jesús le había dado el número de su teléfono fijo a Camilo Villa para que yo lo llamara. Y entonces pues llamé a Jesús Martín y ahí empezó con nuestro diálogo que duró del 90 al 2021, al 2021. ¿Sí? Profesor William Fernando, en la primera parte del libro hace un recorrido por
todos los elementos teóricos y fundamentos de Jesús Martín Barbero y cómo todo este pensamiento empezó a revolucionar un poco el tema de la comunicación en el país y aquí en la región surcolombiana. ¿Qué elementos teóricos y prácticos de Jesús Martín Barbero podemos encontrar en el libro? Bueno, la primera parte de los medios a las mediaciones, pues Jesús construye, digamos, un estado del arte de lo que se ha venido discutiendo, ¿no?, desde la filosofía, desde la antropología, ¿sí?, desde la sociología sobre la comunicación, ¿sí? Y por otro lado, en la comunicación comenzaba, en los espacios de la comunicación, comenzaba a preocuparse de que las carreras de comunicación en Colombia eran unas carreras instrumentales, estaban reducidas a producir discursos, a producir relatos, pero eran unos relatos que tocaban al país por la superficie, ¿sí? Vivíamos, el libro sale en 1987, estamos viviendo el quinquenio, el peor quinquenio que teníamos hasta entonces, por la cantidad de masacres, y entonces había esta preocupación, bueno, ¿cómo nos estamos comunicando que en lugar de comunicarnos nos matamos? ¿Sí? Y la idea nuestra, pues sí, era cómo construir tejidos comunicativos. ¿Cuáles son los tejidos comunicativos para nosotros, gente del sur, oriente casi, poder dialogar sobre lo que está pasando, ¿no? No cada día ponernos a llorar porque hubo más muertos, sino, bueno, conversemos entre nosotros a ver por dónde encontramos salidas, ¿sí? Por dónde encontramos salidas. Porque todas las confrontaciones armadas que teníamos habían acabado con la idea de vecindad. Ya no teníamos vecinos, ¿no? Todos éramos sospechosos para todos. Entonces, pues a Jesús esto le llamó mucho la atención porque eso era para él que le metiéramos país a la universidad, ¿sí? Que fue una frase que usó mucho entonces, ¿no? A la universidad hay que meterle país. Esta universidad no conoce el país. Entonces, pues ahí estábamos andando, es decir, convergiendo con lo que Jesús venía planteando desde tiempo atrás. El relato que nos cuenta de cómo Jesús Martín Barbero empezó a cambiar dinámicas desde Cali, pero que también hay unos cambios desde su discurso y desde su lenguaje aquí en la región surcolombiana. ¿Qué nos podrías decir sobre las dinámicas que se incluyen desde los mapas de territorio que se empezaron a construir? Tú que eres el director de la maestría, que desde la experiencia, los relatos vividos de la gente y de la vida cotidiana en la región surcolombiana, ¿qué nos puedes compartir? Bueno, pues en el año 82 yo había propuesto la extensión cultural universitaria. Antes del año 82, en la oficina de bienestar, pues tenían grupo de danzas, grupo de música, grupo de teatro, ¿sí? Esto era como las artes en la universidad, ¿sí? Como las artes en la universidad.
Y yo hice esta propuesta y Roque González le pareció que era pertinente. Entonces teníamos esto de programación, pero también había el área de artes, de música, teatro, danzas. Pero por otro lado empezamos a trabajar también en investigación, Extensión Cultural supiera contar cuál es la cultura que teníamos, y para reconocernos, ¿sí? Ese fue el reto. Y ese reto pues produjo en 1986 un libro, ¿sí? Un libro, Economía, Política y Cultura, Huila años 80, en donde ya contábamos regiones, caracterización de región, y fuimos a entregarlo a Garzón, Pitalito, La Plata, el libro, y tuvimos mucho público, aunque íbamos a los hoteles finos, fuimos porque la gente sintieron, es decir, en ese momento la universidad era muy querida, y la gente sintió que la universidad con este libro estaba haciendo síntesis. Profesor William, vamos a tomar una pausa y vamos a continuar con toda la información y toda esa construcción que elaboraron desde la editorial, con su trabajo, con las conversaciones que tuvieron con con el doctor Jesús Martín Barbero, y continuaremos con toda la parte relacionada con escuela, guerra y demás aspectos que tocan este libro. Gracias por continuar con nosotros en Entrevista Ágora. William, pues ya hablamos un poco del libro, de tu relación con Jesús, de cómo te conociste con él, y queremos profundizar como en dos temas que trabajas aquí. Uno, la escuela, que es un tema que tú has trabajado durante mucho tiempo como maestro, como docente. En la maestría sigues trabajando con profesores de Navy del Huila, y esta conversación con Jesús, donde Jesús siento que se siente como en un diálogo muy fructífero contigo cuando tú planteas esta idea de cómo a la escuela le hace falta comunicación y diálogo con su territorio, con su entorno, ¿cierto? Quisiera que nos contaras un poco cómo ves ese diálogo que sostuviste con Jesús y estas ideas sobre que a la escuela le hace falta un diálogo con su territorio, le hace falta conocer a los jóvenes, ¿cierto? Todos estos ejemplos que se ponen allí de cómo a los niños hay que conductuarlos para que se puedan expresar, es decir, que hay que letrarlos, y eso significa silenciar su cuerpo y su habla. Entonces, todas estas reflexiones que tú desarrollas en el libro con Jesús, ¿cómo ves la escuela hoy y la comunicación hoy? Jesús estaba planteando, ¿no? Desde los medios, de los medios a medios ya hay un cuestionamiento de la escuela, pero por otro lado, desde el año 78 estaba la pedagogía del oprimido, de Paulo Freire, y por otro lado estaban los curas comunistas en América Latina, en particular en Brasil, en Argentina. Entonces había en el continente un espíritu de revolución, no de cambio. Recordar que los sandinistas toman el poder en Nicaragua en 1979. ¿Sí? Entonces, había en circulación por el continente muchas ideas frente a qué hacer con la escuela, ¿sí? Cómo hacer una escuela más incluyente. Comenzó a moverse la idea de qué escuela construir, ¿sí?
esta escuela va a cumplir un papel muy importante en el mundo, porque lo que hace es reconocer las diversas culturas, ¿sí? Reconocer las diversas culturas, y cada quien comienza a hablar desde su propia cultura, a reclamar los derechos a su cultura, ¿no? Eso fue potente en Europa, pues donde, ¿no? por Italia, por Grecia, bueno, aunque no tanto como en Italia, pasaba gente para llegar al norte de Europa, para llegar a Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, ¿no? Entonces estamos viendo que se estaban construyendo unos diálogos por encima de las fronteras de los países. Eso fue muy importante en los 80, ¿no? Y en nuestro caso, pues se dio el movimiento pedagógico nacional. El movimiento pedagógico nacional que buscaba, pues, por lo menos, al menos en el discurso, como contarnos a nosotros mismos, ¿sí? Contarnos a nosotros mismos, mirar dentro de este país cuántos países hay, cuántas culturas hay, empieza el país a darse cuenta de que estábamos bajo unas élites que ya tenían casi 200 años y nosotros estábamos saliendo de lo rural para ser empleados urbanos, pero incluso más explotados que en lo rural. Pero comenzamos a cómo que en la escuela no hablábamos de nosotros, sino hablábamos de los próceres. Y hoy que los vemos caerse, ¿no? Yo por lo menos digo, qué alivio, ¿sí? Qué alivio, pues, ¿no? Ver los desastres que cometieron estos tipos, pues, Pizarro en el Perú. Y justamente es la reacción a eso, es Guamán Poma de Ayala que se pone a hacer memoria, es decir, ya es apelar al papel, ¿no? No es contarnos entre nosotros la historia, sino dejar memoria escrita. Esto ha sido un proceso muy importante en el continente. Y por otro lado, la izquierda, que era escritural, pues la izquierda siempre quería dejar constancia de su protesta, constancia de los crímenes que estaban pasando, etcétera, pues comenzaron a producirse revistas, ¿no? Revistas que fueron creciendo, ¿no? Circulando, hasta que también en los sectores más letrados vieron que ahí había un espacio y surge Alternativa. Surge Alternativa en Colombia y comienzan estas revistas a abrirnos camino. Y cada quien tiene su revistica. En las universidades inventamos revistas. Periferia es del 97. ¿Sí? Esto además, pues, se encuentra con Jesús, porque Jesús de los medios a las mediaciones nos hace, la primera parte del libro es un estado del arte, es una historia intelectual de lo que está pasando, ¿sí? De lo que está pasando. Entonces, pues hace todo un recorrido y nosotros entonces aprendemos del queso y los gusanos, cómo aparecen en los libros gente de los sectores populares, pero letrados, lectores, ¿no? Luego ya entra a nosotros mismos, a las artes que nosotros producimos,
y entonces la radionovela, ¿sí? Esa radionovela que circuló, ¿qué? El derecho de nacer, bueno, la radionovela, pero por el otro lado también el circo, ¿no? El circo, ¿qué nos hace el circo? El circo nos hacía reírnos juntos, eso es muy potente, que nos riamos juntos, ¿sí? Y luego la salsa. Entonces comenzamos a descubrir las diferentes culturas que había y la necesidad de construir diálogos entre esas culturas. Y de ahí comienzan a surgir misturas, que primero las cuenta, las trae la música. La música caribe tiene un nombre en Puerto Rico, en Cuba, pero en Nueva York tiene otro que está insistiendo en eso de cruces y síntesis, ¿sí? Entonces, se creó un espacio, ¿no? Surgió un espacio de creación, ¿sí? Que integró el continente, ¿sí? Eso de ver a Fania circular por América Latina, ya era como ir a misa, ¿sí? Entonces ver a Fania y ver todos estos cantantes, pues, integraba. Entonces Jesús fue el que nos limpió la mirada para ver estas culturas populares. Nos limpió la mirada para ver las culturas populares. Y también nos motivó a crear, ¿sí? Entonces ahí están los documentales que fueron realizando en la Valle. ¿Cómo se llamaba ese? Rostros y rastros. ¿Cómo? Rostros y rastros. Rostros y rastros. Rostros y rastros, que a mí me pareció un nombre contundente, ¿sí? Entonces ahí tenemos estos desarrollos culturales o estas búsquedas, estas exploraciones culturales. Y entonces ahí es donde interviene Jesús para señalar, para consolidar eso que él había sugerido, que habíamos venido pensando sobre el país. Tenemos que cogerlo con nuestras manos, ¿sí? El país hay que cogerlo con nuestras manos. Lo que surge de que Jesús, pues, ya no esté con nosotros, ¿sí? Pero las preguntas que nos ha dejado siguen dándonos vuelta, ¿sí? Entonces, pues, ¿no? Ahí está don Jesús Martín Barbero, ¿no? Con martillo y barbero, con esas herramientas para que sigamos pensando. Bueno, muchas gracias, William.